Una nueva era que representa la filosofía de Tottenham y nos identifica está en marcha. Una historia de superación, un líder con ideas claras y fuertes convicciones. Llega alguien que ganó allá donde estuvo y busca hacerlo en Tottenham. Ange Postecoglou. Acá estamos en un video realmente muy especial que nos entusiasmó muchísimo, que lo preparamos un montón, sobre una historia que obviamente es importante, interesante y que nos cautivó a cada uno de nosotros. Es la de Angelos Postecoglou, nacido en agosto de 1965 en Nea Filadelfia, en una ciudad a 6 kilómetros al norte de la capital griega, que en su momento fue forjada por inmigrantes. Vamos a hablar un poco de lo que es la inmigración en la vida de Ange Postecoglou, una pieza clave. En su momento, griegos provenientes de lo que sería después Turquía, en una guerra ahí, en la posguerra de la Primera Guerra Mundial, forman esta ciudad donde solo viviría sus primeros 5 años de vida, porque ya en 1970 emigrarían con su familia hacia Australia. Un país donde es verdad que había una política de aceptar, de atraer, en cierto caso, a comunidades inmigrantes, donde se empezaban a formar, sobre todo en Melbourne, donde su familia termina yendo, bastantes grupos de distintas comunidades, donde él igualmente tampoco terminaba de sentirse propio en esa cultura y siempre se sintió algo marginal de alguna manera. Recordábamos recién charlando cómo también se les cambiaban los nombres. Él se llama Angelo, lo termina adoptando como Ange, su padre Dimitri, que termina siendo Jim. Es una historia que lo acompaña a Ange en toda su vida, la de la inmigración. Sí, y mencionabas también el nombre del padre. Tenemos que decir que él es el que elige el lugar de asentamiento, que es en un suburbio de Melbourne llamado Pranham. En ese entonces funcionaba una especie de vecindario, ¿no?, de inmigrantes de clase obrera. Lo que sí hay que mencionar es que si hablamos de los padres, tenemos que hacer referencia a cómo los veía él, sobre todo en 2018, que deja una cita textual muy importante, en el sentido de que en ese mismo año el padre fallece y Postecoglou decía de sus padres que la gente, cito textual, dice que se va del país en busca de una vida mejor, pero no fue el caso, ¿no?, de los padres. También tenemos que, a ver, si hablamos de los padres, tenemos que hacer referencia también a qué era por qué hablaba de ese sacrificio, ¿no? Los catalogaba o los definía como sacrificados, en el sentido de que el padre, sobre todo, que era como el jefe de la familia, trabajaba arduamente, ¿no? Y por lo general no volvía a su casa, o mejor dicho, salía de su casa por las mañanas y volvía en la Sí. zona de la noche. Él hablaba sobre todo en esto de buscar una vida mejor en el exterior o en el exilio, sobre todo que sus padres no tuvieron una vida mejor. Siguieron siendo gente trabajadora, como él decía, desde que se despertaba él hasta que cenaban, a su padre no lo veía porque estaba trabajando, y obviamente también la mamá sufría. Recordábamos la hermana hablando en un documental también, como cuando llegaron con sus valijas y poco más, su madre lloraba todas las noches porque es difícil el cambio con familia y todo en esa circunstancia, pero a ver, Postecoglou habla de que ese sacrificio hecho por los padres es lo que lo llevó a estar donde él está hoy en día. Sí, sí, la verdad es que fue un sacrificio, la verdad es que muy importante. Y sobre todo, fíjate esto, ¿no? Porque él hablaba mucho del padre, ¿no? El padre lo tiene marcado en su filosofía futbolística y hay que decir también que si hablamos de lo futbolístico, tenemos que hacer referencia a los conceptos que maneja él como entrenador. Y él decía que su motivación siempre es producir equipos para los cuales su padre disfrutaría ver, ¿no? De hecho, teniendo en cuenta esta cita muy interesante que él mencionaba, ¿no? El único momento que tenía para disfrutar con el padre era los fines de semana, ¿no? Teniendo en cuenta esto, cito textual, dice, el único momento en el que notaba feliz a mi padre era cuando íbamos al fútbol de los domingos, ¿no? Teniendo en cuenta de vuelta ese sentido, ¿no, Juan Pablo, de el disfrute, ¿no? El único momento para juntarse con el padre y verlo feliz. Sí, tal cual. Y Ange hablaba de que los momentos más felices de toda su infancia habían sido justamente relacionados al fútbol y eran todos con su padre.
a él habiendo ingresado y empezando a ir al club con 8 años y empezando a jugar a los 9. Y a su vez, esos días eran los días que miraba fútbol con el padre, ¿no? Y que miraba mucho al Liverpool, a su vez eran grandes fanáticos de Glenn Hoddle, en su momento también fueron capaces de ver el Mundial del 74, al padre no le gustaba Alemania y quería que ganara Holanda por la belleza futbolística que daba. Y algo muy interesante que para mí hay que citarlo, hablando justamente de lo que eran los domingos. Él decía, para nosotros Middle Park, que era justamente donde se reunían, era nuestro club social. Para los greco-australianos migrantes casi se convirtió en nuestra iglesia. Fue un lugar donde encontramos una comunidad, era un lugar increíble y me dejó una gran impresión siendo chico. Y justamente habla, ¿no?, de él y de cómo el fútbol para él fue todo ese recuerdo feliz de su juventud. Y cuando uno empieza a leer la historia, a contarla, se da cuenta de por qué termina llegando esa pasión tan fuerte y sobre todo también, como decimos, la pasión por el fútbol que a él le gusta y que le gusta que sus equipos demuestren. Él, en principio también, lo que hablábamos de encontrar esa comunidad en South Melbourne, que es un club fundado también en los 50-60 por greco-australianos exclusivamente. Si ven el escudo se van a dar cuenta que es algo bien griego. Y él hablaba que en principio le gustaba el fútbol australiano, que es más parecido al fútbol americano que al fútbol que conocemos nosotros, al soccer que le dicen ellos, pero era más por un tema de encajar, por un tema de ser inmigrante, y eso se trataba mucho al fútbol como tenías el rugby, este fútbol australiano más similar a lo que es el fútbol americano, y el fútbol estaba ahí relegado como para ese deporte que hacían los inmigrantes, sea los italianos, sea en este caso los griegos y demás. Bueno, él, como hablamos, South Melbourne es el club de su vida en cuanto hablamos de como jugador y sus primeros pasos como técnico también. Él tiene algo de, lo leía en el artículo y es verdad, decía, es una historia muy de fútbol antiguo. Él debuta a los 18 años porque en un partido que era el partido contra uno de los equipos que mejor venía en la tabla, que venía de ser campeón el año pasado, que era el Sydney City, el lateral izquierdo del equipo sufre una patada, sufre un golpe, un accidente en el medio del partido y empieza a convulsionar en plena cancha. De afuera un hincha ayuda para que se puedan dar cuenta y puedan llevarlo al hospital, y él con 18 años en ese partido donde termina debutando, termina siendo una derrota ese partido, pero era lo que menos importaba porque era el comienzo de la historia de este lateral izquierdo que fue destacado en el fútbol australiano, terminó recibiendo algún que otro galardón sobre final de siglo más que nada. Jugó 193 partidos en este South Melbourne, 27 goles marcó como lateral izquierdo. Fue capitán desde bastante joven, diría de los 20 y pocos años, porque ya a los 27 lamentablemente tiene que retirarse después de haber sido campeón. En 1984, cuando era muy joven, quizás sin tanto rodaje, pero ya en la 90-91 siendo capitán y siendo importante en ese equipo de Melbourne, termina siendo campeón. El que después, para el 93, se terminaría retirando por temas de lesiones en la rodilla recurrentes, pero pasaría a ser técnico exitoso en el club años después. Sí, y tenemos que mencionar ahí, Mati, permitime hacer un pequeño inciso, ¿no?, un pequeño paréntesis, la relación que tenía con Puskás, ¿no?, con Ferenc Puskás, el mítico jugador húngaro de fútbol, por supuesto, muy recordado en su momento, y que también son valores que lo forjan a él como entrenador, ¿no? Porque sus pasos como director técnico, recordemos que al principio él se inicia como asistente técnico, ¿no?, en el South Melbourne, y después de, lógicamente, su retiro, se hace cargo en su totalidad del primer equipo en el año 1996, ¿no?, luego del despido de Frank Arok. Hay que recordar también, ahí es muy importante mencionarlo esto, los galardones colectivos que tuvo, ¿no?, los títulos, porque no es solamente el valor que tuvo como entrenador y
la filosofía que impuso en el equipo, la cultura futbolística que Sí, impuso. digamos, primera experiencia con 30 y pocos años. Exactamente. Cambiaron a los 31, si no me equivoco. Exactamente. Que déjame agregar, era bancario en su momento, le fueron a informar al banco que le habían dado el puesto porque tenía que complementar lo que ganaba en el banco con lo que hacía en divisiones inferiores hasta que pudo obtener ese primer trabajo que sí lo mantenía. Bueno, y fíjate también que ese trabajo que fue tan importante en el South Melbourne coronó con dos, mejor dicho, National Soccer League de la temporada 97-98 y 98-99, además de ganar el campeonato de clubes de Oceanía del año 1999, y no solo eso, culminó con la posibilidad de participar en el Mundial de Clubes de 2000. Claramente. Y donde juega con el Manchester United, juega con el Vasco da Gama y Necaxa. Pero además ese equipo es reconocido en Oceanía como uno de los mejores o el mejor de ese siglo, básicamente, porque realmente fueron primeros pasos y ya había arrancado de una muy buena manera, lo que le permite después llegar a lo que es su trabajo, donde más tiempo termina durando, obviamente, pero donde también termina finalizando de alguna manera bastante escandalosa, bastante mediática. Sí, que justamente cuando llega a hacerse cargo de lo que es Australia Sub-17 y Australia Sub-20, porque dirigía ambos al mismo tiempo. Tenía que estar al mando de ambos equipos y en donde de 2000 hasta el 2006, justamente la selección australiana, tanto juvenil como la mayor, formaba parte de lo que era la Federación de Oceanía. Entonces jugaba cada 2 temporadas esos torneos, que tanto con la sub-17 como en la sub-20 ganaría cada uno de esos torneos. 7 años pasó. Fueron 7 años, pero hasta el 2006, que fue ese cambio de asociación, había ganado las ediciones de 2001, 2003 y 2005 de cada uno de esos torneos de Oceanía. Lo que sucede es que en lo que fueron las Copas del Mundo, de tanto la sub-17 como la sub-21, su mejor rendimiento fue con la sub-20 en año 2003, donde en un grupo en el que estaban con Brasil, le ganan 3-2 a Brasil, quedan en ese primer puesto, lamentablemente después pierden contra Emiratos en lo que serían los octavos de final, pero lo que más queda de Postecoglou es que en ese momento, y lo que se dice es que fue responsable de mejorar el scouting, de ver jugadores donde no se estaban reconociendo esos talentos, expandió el ancho de ese scouting y donde pudo tener a jugadores como Cahill, como Jelinek en lo que fueron sus selecciones juveniles. Lamentablemente en lo que fue la temporada 2006 pierden contra Corea del Sur en lo que fue octavos de final por 2-1 y eso propició a una entrevista que resultó siendo completamente mediática con Craig Foster en un canal muy reconocido de Australia, en un programa que se llama The World Game, donde hubo un ida y vuelta con ese entrevistador que le decía que no había llegado a los resultados que tenía que llegar. Bastante irrespetuoso también. Muy respetuoso, realmente lo interrumpía en cada oportunidad que tenía, no lo dejaba hablar. Y en donde le decía básicamente que por qué no me denunciaba si no había cumplido con su tarea. Claro. Y después de esa entrevista, al muy poco tiempo, es dimitido. Sí, no es inmediato, pero en la entrevista lo increpa casi cara a cara de por qué no renunciás. Bastante descarado, ¿no? Obviamente, pero bueno, no se termina dando en ese momento, pero hablaba la esposa de que a los meses se casan y termina finalmente siendo despachado de lo que serían las juveniles de Australia, que no fue el mejor festejo de bodas. Y ahí es donde arranca un gran desafío para Postecoglou, porque venía de triunfar
en su club local, digamos en South Melbourne, llevarlo a lo máximo quizás de manera continental, pero después viene este garrón que la verdad no lo permitía, no lo hacía posible como un candidato a cualquier puesto de trabajo, porque la verdad había quedado quemado por la propia televisión, los propios medios que lo habían mandado al frente. Bueno, termina recalando en Panachaiki, en la segunda de Grecia, volviendo a sus orígenes, si uno quiere decir. Llega en marzo de 2008 y se va a los meses, en diciembre, fin de año de 2008, por problemas con la directiva, desacuerdos, quizás se esperaba más de la directiva y él tampoco quiso seguir y se volvió para Melbourne a dirigir un equipo local llamado Whittlesea Zebras, que hoy se llama Brunswick Juventus, pero bueno, que estuvo el primer semestre de 2009 en una liga así regional de Victoria. Iba mechando también con algún trabajo en los medios, en televisión, siendo reportero algunas veces en campo, a veces también en estudio. Decía que había dado algunas clínicas también para chicos y demás. Y es ahí donde llega la oportunidad de ese puesto de trabajo, ese momento que le cambia la carrera de un momento para el otro, porque es bastante abrupto el cambio. Sí, yo no sé si decir que comenzó una pequeña debacle, porque me parece un poco categórico decirlo de esa manera, ¿no? Y un poco injusto también por cómo se dieron las cosas. Pero es ahí donde empieza, ¿no?, a resurgir Postecoglou, que como lo decía el club también en un artículo muy bien redactado que estuvo, en el que repasan toda la cronología, en donde justamente al estar trabajando en la televisión le dio la posibilidad a él como director técnico de encontrar una puerta hacia el próximo club, Brisbane Roar, ¿no? Un equipo que le dio la posibilidad de hacerse con títulos, de demostrar esa filosofía de juego, pero es importante mencionar cómo se da, ¿no?, ese movimiento hacia ese equipo. Y lo que es cierto es que en una transmisión, una transmisión de la televisión local, se vieron las caras con el director ejecutivo de la liga australiana, de la A-League, estoy hablando concretamente de Archie Fraser, a quien le mencionó su deseo, ¿no?, de volver a dirigir. Ahí se da la posibilidad de que al cabo de un tiempo, no es exactamente inmediato, esto hay que explicarlo a la gente, no se da inmediatamente, se da al cabo de un tiempo que el director técnico de Brisbane Roar, estoy hablando concretamente de Frank Farina, es despedido y como consecuencia Ange Postecoglou termina volviendo a la actividad, ¿no? Algo tan esperado, porque tengamos en cuenta que estuvo un tiempo trabajando en la televisión y que eso lo marginó de cierta manera. Bueno, lo cierto es que durante sus primeros pasos el equipo sufrió complicaciones. Esto es lo que hay que marcarle a la gente, ¿no?, qué es lo que se puede llegar a esperar en Tottenham. Un comienzo lento, ¿no?, porque siempre a los equipos de Postecoglou le cuesta arrancar. Bueno, esto se vio en Brisbane Roar, en donde tuvieron que adaptarse a una nueva filosofía de juego, a una nueva cara. Sin embargo, los resultados se podría decir que llegaron a partir de la temporada 2010-2011. Sí, donde, que perdóname interrumpir, sí, terminan novenos en esa primera exactamente, temporada. terminan novenos, pero perdieron un solo partido, estuvieron 28 invictos, una racha que se extiende a 36 hasta diciembre del año 2011, ¿no? Tengamos en cuenta también el paso que tuvo ahí, ¿no?, la importancia que tuvo, porque ese equipo de Brisbane, de hecho decían en un documental, el conductor, que en este momento no recuerdo el nombre, de aquella entrevista con Craig Foster, decía que el equipo de Brisbane, de Postecoglou, fue el mejor equipo australiano que vio ver jugar. Y tengamos en cuenta también que ese equipo también era comparado y era llamado anecdóticamente como Roarcelona, ¿no?, jugando un poco con el Barcelona de Guardiola. Sí, no, y que también justamente de esa segunda temporada y tercera temporada en donde salen campeones en torneos consecutivos, no solamente tienen esa racha de 36 partidos consecutivos sin derrotas, sino que a su vez tienen, que todavía es en el de la liga, el de mayor partidos sin derrota de visitante, que son 16, y la mayor victoria por liga, claro, que fue 7-1 contra Adelaide United en 2011. Y una figura importante a mencionar también, ¿no?, que tuvo ese paso en Brisbane,
que vas a detallarlo, nadie mejor que vos para hablar de este tema. Bueno, justamente ahora vamos a hablar de Thomas Broik, una gran promesa del fútbol alemán que había jugado con Bastian Schweinsteiger y con Podolski en la juveniles de la Sub-17 y la Sub-19, que había sido comparado con estos jugadores y que tenía demasiado talento y que jugaba tanto de 8 como de 10 en su momento. Y era un jugador que Ange Postecoglou reconoció que tenía el talento, pero que tenía que ser recuperado. El mismo Thomas Broik habla de cómo antes de moverse a Australia y de tener esa conversación con Ange Postecoglou que lo lleva a irse a Australia, estaba perdiendo la pasión por el fútbol. Jugando en la Bundesliga 2 en el Nuremberg, que había jugado tan solo 7 partidos en esa temporada de 2009-2010, y en donde lo describe a Postecoglou como, y lo tengo que citar, por lejos el mayor cerebro futbolístico que he conocido, es increíble su entendimiento del juego, es el mayor mentor que he tenido en la vida. Tenemos que poner en contexto, este jugador que terminaría siendo importantísimo, y ahora vamos a hablar de todo lo que consiguió en su paso por Australia. Había jugado en Bundesliga y en Bundesliga 2 68-70 partidos en sus equipos previos, que habían sido Borussia Mönchengladbach, el Colonia y el Nuremberg, y nunca había podido convertir más de 4 goles en cada uno de esos clubes, y en donde nunca había podido ser esa figura preponderante que realmente se pedía que fuera, ¿no? Y creo que es muy interesante cómo habla de Ange, que justamente también decía, cuando vos jugás al fútbol de su manera, es realmente muy difícil al principio, pero cuando te acostumbras se vuelve tan fácil. Siempre estás un paso adelantado de los oponentes. Y también hablaba de cómo los entrenamientos eran mucho más difíciles que los partidos, por cómo los hacía jugar. La inteligencia y la predicción y el análisis del rival también, ¿no? Eso es importante marcarlo. Sí, y también habla mucho Thomas Broik de cómo lo ayudó a él a encontrar espacios entre la defensa, ¿no? Y cómo habla justamente, él me ayudó a encontrar espacios y me mostró cómo leer mejor esos espacios y cómo estar en posiciones de ataque constantemente y cómo forzar con un primer toque para poder dejar e inhabilitar a los rivales, ¿no? Un Thomas Broik que, decimos, en su paso por la Bundesliga y la Bundesliga 2 realmente no tuvo ningún palmarés que podamos destacar. Sí, pasó sin ton ni son. Exactamente, y en donde en Australia terminaría siendo votado el jugador más valioso en los 2 campeonatos que tienen justamente esa racha de invictos, y en donde a su vez fue el primero en ser inducido al Hall de la Fama de Australia. Y en esos partidos finales que ellos llaman playoffs, porque justamente tienen un sistema muy parecido a la NBA, que tienen playoffs y tienen todo un sistema salarial, la rompe en esos partidos de lo que sería semifinales y finales, teniendo más conversiones o igual conversiones de gol que partidos en cada una de esas 2 ocasiones, ¿no? Y donde realmente creo que el cierre final es cuando Thomas Broik dijo sobre Ange, él siempre pone la responsabilidad en los jugadores a ayudar a los otros cuando tienen la pelota. Él no habla de un error, sino de un compañero cuando pierde la pelota, sino habla de por qué los compañeros se escondían y no lo ayudaban. Y esto vino al caso específico de que en un partido, justamente en lo que había sido en el primer tiempo, un defensor, que si sabremos de honores defensivos, había perdido una pelota, y en vez de hablar de ese jugador y cómo ese jugador había perdido esa pelota, lo que habla es
a todos los demás de por qué no habían ido a ayudarlo y por qué no se habían mostrado para que ese error no sea cometido. Claro, ser opción de pase. Exacto, y todos los jugadores se quedaron completamente sobrevendidos y no entendían y realmente empezaron a cuestionarse y decir, tienen razón, nosotros somos los equivocados. Sí, después tiene, a ver, es un paso muy exitoso por el Brisbane Roar que lo lleva a ser un equipo recordado, el de Ange Postecoglou en esos años donde consigue este bicampeonato. Pasa después al Melbourne Victory por una temporada donde la verdad deja buenas sensaciones, pero después se le aventura un desafío mucho más tentador. Sí, tentador en el sentido de que eh, es una oferta que no se podía rechazar, pero tengamos en cuenta también su paso por Melbourne Victory. Esto le voy a contarle a la gente, que cuando llegó hubo muchísimo movimiento, un montón de movimiento, en el sentido de que 21 jugadores sufrieron movimientos, justamente, valga la redundancia, se vieron involucrados, ¿no?, en el mercado de pases, porque 11 se fueron y 10 llegaron. O sea que prácticamente dejó al equipo de Postecoglou prácticamente nuevo, ¿no? Tengamos en cuenta también que el primer mes de vuelta fue difícil, una adaptación previa, ¿no? El equipo se tenía que encontrar, tenía que tratar de seguir los lineamientos del técnico y ver cuál era la nueva filosofía de juego. Lo cierto es que quedan entre los dos primeros, algo que no es poca cosa en la A-League, y llegan a las semifinales del torneo donde caen contra un equipo llamado Central Coast Mariners por 1-0. A ver, Sí. como término final para enmarcar este periodo breve por Melbourne Victory, hay que decir que su reinado culminó sin títulos, pero dejó una escuela base, ¿no? Sí, después lo que pasa es que en ese 2013 el Melbourne Victory estaba empezando a funcionar bastante bien bajo Postecoglou, pero la que no andaba para nada bien era la selección australiana, que venía de 6-0 contra Francia, contra Brasil, recibiendo muchísimos goles, y ahí es donde surge el nombre de Postecoglou como el que veían la mejor opción. Se nota ya cuando lo presentan en la selección que lo presentan sabiendo que va a poder trabajar bien y como que era la mejor opción para ese momento, para resurgir a una selección australiana que llega a mandarla básicamente para el Mundial de 2014. Sí, octubre de 2013 es en el momento en el que llega y tiene 8 meses para trabajar y para preparar al equipo de cara al Mundial de Brasil 2014. Lo cierto es que esa era la famosa generación de oro de la selección australiana, ¿no? Hablamos muchas veces de la selección de Inglaterra, Juan Pablo, ¿no?, de la generación de oro. Bueno, acá también se traslada un poco eso y la falta de resultados, ¿no? Por eso justamente se nota el nombre de Postecoglou, que tras resultados desastrosos termina haciéndose cargo de esa selección. Lo cierto es que su trabajo, ¿no?, abarcó varias áreas, no solamente la parte técnica, táctica y analítica. Se contrataron ojeadores donde pasaron 45 jugadores, ¿no?, un número muy importante. De hecho, él fue el que estuvo involucrado, ¿no?, en esa cantidad de esa tanda de jugadores que fueron pasando en el medio y que él fue analizando. De hecho, vos tenés un nombre que vas a detallar a continuación, pero fueron nombres importantes, si se quiere, en el sentido de que él, como director técnico, era el que tomaba las decisiones y era el que empezó a hacer una limpieza general en la selección que posteriormente dio resultado, ¿no? Sí, y ahí entra justamente el nombre de Massimo Luongo, ¿no? Un mediocampista talentoso de las juveniles del Tottenham, que ya podemos decir que tenía talento para jugar en ese molde número 8, que ya lo hablaremos más en uno de nuestros futuros videos, y en donde en ese momento estaba a préstamo en Ipswich Town, que estaba en el Championship en ese momento, y tenemos que hablar de cómo Ange es el que lo va a buscar Claro. a Massimo Luongo para convencerlo. Con este sistema de scouting, ¿no? Previamente. Sí, y en un momento bastante curioso porque se da en el nacimiento de, creo que su segunda, en este caso hija, donde la mujer estaba por parir y él justo tenía para
él justo tenía el vuelo para este viaje a Inglaterra, termina suspendiendo el vuelo, pero lo pasa para el día siguiente. Tampoco muchas complicaciones con el tema del hijo y se fue a ver a Luongo. Sí, y fue una reunión en donde básicamente le mostró el plan, ¿no? A Massimo Luongo de cómo él quería reconstruir a la selección australiana y lo terminó convenciendo de que viajara y que fuera una parte importante del equipo. Y hizo mucho énfasis en cómo quería poner a Australia en el mapa, que quería que Australia realmente se sacara ese complejo de inferioridad, la mochila de no somos una selección de fútbol, Claro. no somos un país hecho para fútbol. Y queremos destacar justamente, ¿no? Otra vez, como pasa con Thomas Broeg, que no había tenido una carrera muy brillante, llegando a sus 28 años. Sí, lo del Luongo es parecido. Lo del Luongo es muy parecido. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba en Ipswich Town, que estaba en Championship. Es un jugador que durante todo lo que fue el momento de Postecoglou también estuvo con Swindon Town en la League One y en el Championship con QPR. Y nunca pudo salir y jugar en la primera, sea en Inglaterra o sea en Francia. Pero bajo la dirección de Ange Postecoglou pudo ser un miembro fundamental tanto del Mundial 2014 como también ser digamos, el mejor jugador del torneo de lo que fue la gran victoria de Australia en la Copa de Asia de 2015 y donde mete un golazo en lo que fue la final. Y para meternos en lo que habla Luongo un poco de Ange, decía, nuestro objetivo con la selección nacional era demostrarle a la gente que estaba equivocada. Y ahora hace poquito también habló y decía, en palabras textuales, que pase lo que pase con Tottenham, se gane la liga, termine a mitad de tabla, Postecoglou siempre deja un legado, siempre deja una marca. Y bueno, y es lo que también pasa en la selección australiana, porque él tiene esa conquista de la Copa Asiática en 2015 en casa, en Australia, en una final que, como decíamos, tiene ese gol de Luongo para 1-0, pero sobre el final del partido tiene el empate de Heung-min Son y termina definiéndose también en avanzados minutos del tiempo extra. Pero como decías, deja un legado en la selección australiana y no es ni más ni menos que clasificarla para el siguiente mundial en el que sería su último partido como entrenador en ese repechaje contra Honduras que termina ganando 3-1. Sí, de hecho, un dato para aportar muy importante, que luego de 12 años aseguró su lugar en la Copa Confederación en el año 2017, ¿no? Tengamos en cuenta la importancia que tuvo, no es solamente un paso inocuo el que tuvo Postecoglou en la selección australiana, sino que fue muy pero muy importante. De hecho, bueno, es sensación, se vio en la pretemporada cómo lo recibió el hincha australiano a Postecoglou. Y fue bien recibido en lo que sería las puertas a su próximo trabajo, ¿no? En Yokohama Marinos, donde se hace cargo de la temporada 18-19, donde tras el éxito categórico que tuvo la selección australiana, los japoneses pusieron el ojo, ¿no?, en Postecoglou y se enfrentó, al principio hay que decir, se enfrentó con barreras complejas, ¿no? La barrera idiomática, el problema del lenguaje y la cultura exótica de un país que al principio no estás muy acostumbrado, que digamos, cuando vos te vas a sentar, ¿no? Cuando tenés que empezar a adaptarte. Lo cierto es que en su primera temporada alternó resultados, ¿no? No fue todo color de rosa, sí hay que decir que hubo victorias y derrotas en el camino, pero el equipo siempre trató de amoldarse y trató de seguir la idea. Y a su vez hay que hablar de que en esa temporada, a su vez hace una reconstrucción como en cada equipo o en cada proyecto que ha tomado, habiendo sacado al capitán, que era el líder de ese equipo, que tenía 40 años, y en una cultura que se respeta tanto a la gente grande, era todo un desafío haber hecho eso. Era tabú en esa época. Exactamente, y donde a su vez, en lo que bien mencionabas de la barrera idiomática,
lo que eran sus charlas pre-partido tenían que ser muy cortas porque había 3 traductores por los 3 idiomas que se hablaba el equipo, entonces cuando él terminaba de hablar tenía que darle paso a los 3 traductores. Bueno, de ahí tenés también que las charlas con los jugadores no duraban más de un minuto también, ¿no? De por qué se da eso de un técnico que es tan breve a la hora de explicarse a sus jugadores. Pero lo cierto es que el plantel finalizó la 12ª colocación, un rendimiento que fue sobresaliente en la primera temporada, porque recordemos, Postecoglou donde va, deja una revolución, deja un legado, deja una marca, deja un estilo a seguir. Llegaron a la final de la Copa de la Liga de Japón, ¿no? En donde cayeron por 1-0 contra Jonan Belmar, con un resultado que reflejó ser el mejor tras 17 años. Una marca muy importante, no solamente en el fútbol japonés, sino en la historia de este club Yokohama Marinos. Y ya metiéndonos en lo que es la segunda temporada, se sintió el cambio, ¿no? Porque ya el equipo, de haber absorbido los conocimientos y los lineamientos técnico-tácticos que les bajó Postecoglou, en los últimos terminó saliendo campeón de la liga, lógicamente, y en los últimos 11 partidos de esa temporada solamente perdieron 2 puntos, ¿no? Algo importante a mencionar y que fue su primer título de liga en 15 años. Y algo que también remarcabas, éxito por donde estuvo, sí. Al momento en lo que vamos repasando, y lo que decía, él donde va deja un legado, y uno lo ve hoy en día, como también Yokohama Marinos en esta temporada también le hace partido al Manchester City, arranca ganando, o sea, es verdad que deja su legado donde va, y lo han dicho casi todos los que trabajaron con él. Sí, y ahí justamente cuando él se va de Yokohama Marinos, llaman al que había sido su asistente técnico en Brive Nord, que era Kevin Muscat, que casualmente, y creo que esto es una buena manera de explicar cómo Ange Postecoglou está abierto a formar distintas personalidades. Kevin Muscat era alguien realmente odiado como futbolista, habiendo sido internacional tanto en Australia como habiendo jugado en Inglaterra, porque era un defensor central que era temerario, no tenía problema en ser amonestado, ser expulsado, era una especie de Pepe de la época, ¿no? Si se quiere comparar con algo contemporáneo. Exactamente, y de hecho su carrera, la carrera de Kevin Muscat como futbolista, digamos, lo serio de su carrera termina en el año 2006, cuando vuelve a Australia con el equipo que salía campeón, lesiona gravemente a un jugador rival en un partido en donde le dieron una suspensión por varias fechas, pero que fuera de eso realmente quedó en el olvido. Kevin Muscat, que se terminaría retirando en 2011 y empezaría ahí una carrera de asistente, ¿no? Bajo previos técnicos hasta que llega Ange Postecoglou en 2013 y es el que le muestra, si se quiere, el camino. Habla Muscat varias veces de cómo él tenía un montón de ideas y un montón de filosofías, y Ange es el que lo ayuda a poner esas ideas en orden. Sí, el trabajo que hizo de mentor también, ¿no? Que ahí lo vas a clarificar vos claramente, ¿no? Exactamente, y ahí justamente para citar textualmente, Muscat dice: yo considero a Ange un amigo y un mentor. Un mentor es alguien a quien uno puede ir incondicionalmente y confiar en sus consejos. Y la otra parte fundamental de lo que dice Muscat es: Ange es integral. Por eso es que tengo tanto conocimiento y valoro tanto haber podido trabajar con él. Un Muscat que, como bien decías, Mati, Yokohama Marinos perdió 5-3 con el Manchester City, no habiendo estado primero 2-0 arriba, y las primeras 3 palabras que salieron de Pep, de la boca de Pep, fue I say wow, ¿no? Estando maravillado de lo que había visto, y quiero hacer el cierre de este pequeño capítulo que estamos haciendo
diciendo cómo un jugador que era reconocido por ser temerario termina haciendo jugar a sus equipos con la idea de un Ange Postecoglou que se nota que su pasión la transmite a no solamente jugadores, sino también a la gente que ha trabajado en él. De hecho, Yokohama también jugó un amistoso contra el City en previo tiempo y Guardiola también tuvo elogio, ¿no? Para con el técnico greco-australiano. Sí, recordemos que son parte del City Group, obviamente, Claro. pero bueno, esto es lo que le abre las puertas, diríamos, a la última parte de esta historia tan interesante de Postecoglou, donde tiene que enfrentar este último desafío que es el paso a Europa, el paso al Celtic de Glasgow más precisamente, donde nuevamente, como se repite en esta historia, mucha duda sobre él. Obviamente no se lo conocía, era un técnico de Oceanía, de Asia, no resonaba el nombre en Escocia y llegó a recibir críticas mismo previamente antes de empezar su legado en este club, que duró 2 temporadas de lo exitoso que fue y ya lo fue a buscar un club tan grande y tan importante del fútbol europeo como Tottenham. Pero ya desde un principio se plantó muy complicada la cosa con, no sé si los hinchas, pero con los medios que ya empezaban a disparar con alguno de sus dardos intentando desestabilizar a alguien que ellos no conocían. Hay una parte también, hay que decirlo, ¿no? De los hinchas también como que no confiaba en el trabajo que podía hacer Postecoglou, sobre todo teniendo como una especie de aliciente previo, ¿no? En lo que había pasado con Japón, como diciendo, bueno, este hombre viene de dirigir la liga japonesa, ¿cómo va a trasladar ese éxito a la liga escocesa? Bueno, más o menos lo que nos estábamos preguntando nosotros previo a la investigación, ¿no? Que hicimos. Pero lo cierto es, el salto al Celtic se da de una manera muy peculiar y una manera muy interesante, porque es un trabajo de planificación muy pero muy profundo, en el que tuvo que ver tanto el hijo del ex director ejecutivo de Celtic, que ya está fallecido, estoy hablando de Mark Lowell, tanto él como su hijo, Peter, tenemos que decir que fue ojeador en el City Group, Mark Lowell, y ayudó a construir el equipo, a Ange Postecoglou, en un equipo exitoso en el Yokohama Marinos, que lo mencionábamos anteriormente. Y acá voy a citar textualmente lo que decía Peter Lowell, aquel ex director ejecutivo de Celtic, donde decía: me llamó la atención por primera vez a través de mi hijo Mark, quien dijo que alguien llamado Ange Postecoglou es el director técnico de Yokohama. Lo observé cuidadosamente durante un tiempo y bajo mi cargo siempre estuvo en lista 6 nombres, ¿no? En la parte alta. Bueno, justamente Ange Postecoglou estaba ocupando la parte privilegiada, se podría decir, de esa lista de búsqueda de entrenadores. Estuvo durante 3 años en lista, ¿no? Lo estuvieron hojeando durante 3 años. Y justo antes de ganar la liga con Yokohama se da ese momento de buena impresión, y justo lo que dice Lowell es que era un experimentado con temperamento y convicciones. Algo claro, conceptos claros, precisos y concisos para tener en cuenta y para ilustrar cómo es Postecoglou como director técnico, ¿no? Sí, a diferencia de lo que se pensaba, estaba todo bastante más planificado y se lo esperaba mucho más de lo que quizás después pasó con los medios, con algún altercado con algún periodista que quizás habría estado en contra de que él llegara y suponía con que no iba a durar mucho en el cargo, pero bueno, fue probado en su contra rápidamente porque Postecoglou tiene 2 temporadas muy exitosas. En las 2 que tuvo, gana la Liga en ambas, gana la Copa en ambas, y en la primera no puede ganar la Copa de la Liga, pero en la segunda sí hace el triplete, consigue el triplete con el Celtic y termina coronando esa estadía de 2 temporadas con ya 5 títulos. Bueno, y fíjate qué es lo que menciona, ¿no? Tengamos en cuenta esto, qué es lo que menciona en la primera conferencia de prensa en Tottenham, cuando dice el segundo puesto en Celtic no es una opción, ¿no? La exigencia a la que se enfrentaba Postecoglou en el Celtic y el desafío que tuvo que superar. Es un técnico que siempre, como para ir cerrando también esto y ilustrar también el paso a Tottenham, es un técnico que siempre le gusta remodelar
y reconstruir equipos. Es un ambiente en el que él se siente cómodo. Sí, él habla de que siempre van a estar aquellos que duden de él, del club, en este caso, hablaba en la conferencia de prensa, y que le encanta trabajar bajo esta situación, sacando esa nueva cara de los equipos que no andan bien, de los malos momentos, y hablaba de eso mismo que vos decías, que él no se puede resistir a un desafío, Claro. que él da lo mejor de sí cuando son estos grandes desafíos, y cree que Tottenham es un desafío que tiene todo lo que él busca conseguir, que ese es el mayor atractivo, además de ser un club enorme, es la oportunidad de lograr algo que muchos consideran indomable. Me encanta eso, dijo en su primera conferencia de prensa. Ama ganar, no agarra ningún trabajo excepto que piense que puede ganar, y esa va a ser su intención en este Tottenham en esta primera temporada, ojalá, pero bueno, tiene un contrato ya por 4 años y lógicamente, como decíamos, una revolución que decíamos que se nos pueda venir para estos nuevos vientos que corran en Hotspur Way, y lógicamente hemos investigado de esta manera porque realmente estábamos muy ilusionados y queríamos traerle lo mejor de lo mejor para el canal. Sí, la verdad que Ange Postecoglou siempre tiene un objetivo en mente y un objetivo grande en mente, así como en Celtic también quiso demostrar que podía traer jugadores de Asia y podían ser exitosos, porque ser bueno en el fútbol se puede ser estando en cualquier parte del mundo, ¿no? Y ahí volvemos a que es un técnico que tiene una ética de trabajo, tiene una historia de superación personal muy fuerte, en donde le encanta demostrar a la gente que está equivocada, y justamente todo lo que capaz se dijo al principio ni bien llegó, fue más combustible para él, para trabajar el doble, para darnos el orgullo cada fin de semana. En resumen, trayectoria, convicción e ilusión es lo que genera Ange Postecoglou en esta etapa en Tottenham. Lo cierto es que nosotros hemos llegado ya al final de este video, y que también tenemos que mencionar que si a la gente, por supuesto, le gustó este contenido que hemos generado después de tanto tiempo de investigación y después de tanto tiempo de inactividad en el canal, lo cierto es que próximamente van a tener un video extenso, en profundidad, de análisis táctico de Ange Postecoglou, con todos los lineamientos y todo lo mínimo indispensable que tienen que saber como aficionados. Así es, así que muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta acá, hasta el final. Esperemos que les haya gustado. La verdad que también nos gustó a nosotros prepararlo y dedicarle todo el tiempo que se merecía este video, porque era realmente algo digno de contar, la historia de Ange Postecoglou. Y bueno, nos vemos próximamente seguro con alguna otra edición muy especial. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Chau, chau.